Decíamos que después de las 10 íbamos a estar hablando con uno de los disertantes en la jornada que organizó el Departamento de Complementación Provisional ayer a la mañana en el Centro Histórico Cultural de Rondó 29. Es Pablo Aro, gerente de banca privada de Max Capital. Lo tenemos en línea ya. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, buen día. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, aquí estamos. Me imagino siguiendo al día la evolución de los mercados, ¿no? Es una rutina incorporada ya desde hace mucho tiempo. Pero sí, por supuesto. Lo cual no quita que no tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque. El día a día puede ser muy frenético y de hecho la mayor parte de las veces lo es, más en los últimos años con todo lo que estamos transitando, pero parte también central, te diría, de nuestro trabajo es poder identificar aquellas tendencias que van más allá de lo que vemos en el día a día. Exactamente, ¿no? ¿Y cuáles son las claves en en ese objetivo, ¿no? De no dejar que la volatilidad, especialmente, y la incertidumbre que hay hoy en día, no nuble la mirada, ¿no? A la hora de tomar decisiones importantes como son las de inversión. Bueno, por supuesto, ahí creo que un punto muy importante de mencionar es este concepto de la volatilidad. Es algo que podemos usar bien a nuestro favor o en nuestra contra. Básicamente los mercados financieros, que es el marco en el cual nosotros operamos, ofrecen la posibilidad de que tomemos decisiones todos los días. Esto no es así cuando uno se compra una casa, cuando uno se compra una empresa, ¿no? Si yo voy y me compro una casa, difícilmente esté interesado en saber qué pasa con el precio de eso, porque lo mismo no puedo desprenderme de ese activo. Los activos financieros normalmente cotizan todos los días, inclusive minuto a minuto pueden tener grandes variaciones. Entonces, eso es lo que consideramos nosotros el concepto de volatilidad. La volatilidad puede ser una oportunidad. Hay una frase de Warren Buffett que yo siempre menciono, que es que lo que dice él es, el mercado de capitales es un mecanismo de transferencia de riqueza desde los impacientes hacia los pacientes. Entonces ahí es donde hay que poner un poco el ojo crítico y entender si lo que estamos viendo en términos de variaciones de precios nos está generando una oportunidad de tomar alguna decisión en nuestros portafolios, rebalancear, o simplemente es algo que hay que seguir monitoreando, pero respecto de lo cual no hay que tomar ninguna decisión. Pero en líneas generales, si bien tenemos que ser, como te decía, críticos con el análisis de nuestras carteras, en líneas generales, cuando los precios bajan, tendemos a asustarnos, ¿no? Sobre todo cuando estamos dando los primeros pasos en términos de inversión, pero esta no es la manera en la cual yo creo que hay que mirarlo. Yo creo que hay que entenderlo como parte del proceso natural de inversión. Serían como las turbulencias o los movimientos de un barco si uno está en alta mar, ¿no? Que se pueden dar, pero la marcha sigue. Exactamente, y sobre todo si vos estás y confías en la experiencia del capitán, que es quien conoce el mar y quien sabe hacia dónde va. Entonces acá yo creo que es muy importante esa analogía para entender que la experiencia en esto vale mucho. Y ahí aparece el vínculo con la economía real, que es sobre la que se basa, ¿no? La financiera, más allá de que la financiera, como decías ayer, y escuchábamos el fragmento que extraíamos de la charla en la hora anterior, sobre cómo están conectadas ambas, pero cómo el propio sector financiero también produce sus propios negocios, a veces hasta desligados, se podría decir, o alejados de lo que es la economía real. Bueno, sí, por supuesto. Ahí hay un tema que es un tema en algún punto delicado. Podríamos hablar de esto largo y tendido. Yo ayer lo mencionaba, Gabriel, y decía que estamos atravesando un fenómeno de financiarización de la economía. Sí. Esto quiere decir básicamente una divergencia, te diría, profunda en algún sentido, entre lo que pasa en los mercados financieros con los activos financieros y lo que pasa en, digamos así, en la calle, en lo que pasa en la economía real. Y hemos visto que estas divergencias pueden, digamos, permanecer, sostenerse y hasta agravarse de manera bastante pronunciada. Es decir, digo, uno tendería a pensar que estas dos cosas tendrían que ir de la mano, ¿no? Es decir, si hay mayor consumo, entonces hay mayores negocios, hay inversión, y bueno, y eso es lo que en definitiva beneficia a los mercados financieros. Bueno, pues no ha sido del todo así por distintos motivos de los cuales podríamos hablar mucho, pero yo creo que básicamente la forma de pensarlo tiene que ver
y la más natural también para nosotros como argentinos es, digo, porque estamos hablando de un fenómeno que es global, ¿ok? No estamos hablando de algo que sea particular de Argentina. Y lo que yo digo es que con nuestra experiencia desde Argentina podemos entender lo que está pasando en el mundo y tiene que ver con la gran emisión monetaria que ha habido en los últimos años, especialmente desde el 2008, pero que se reforzó a partir de lo que sucedió con la pandemia. Toda Ujú. esta emisión monetaria son nuevos dólares que están yendo al mercado, pero que no están yendo a salarios. Son dólares que están yendo básicamente a inversión. Entonces, esto es lo que vemos, por ejemplo, en las grandes subas en los precios de la vivienda de las grandes ciudades del mundo. ¿Sí? Estamos hablando de Nueva York, Londres, Japón, Toronto. Son todas ciudades en las cuales el precio del metro cuadrado se disparó, generando una dificultad grande en el acceso a la vivienda en el mundo. Más recientemente, en el año 25, vimos una gran suba en el precio de los metales preciosos como el oro, por ejemplo. Entonces, esto lo que nos está mostrando es el menor valor relativo que tiene el dólar y que está yendo a beneficiar a los tenedores de activos financieros y no así, digamos, a la economía. Es decir, hoy estamos en un mundo donde la inflación es relativamente baja, ¿no? El Sí. desempleo también es relativamente bajo, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que parece estar medio estancado en determinadas variables, este, pero que es mucho más, digamos así, em, mucho más fuerte el crecimiento que están teniendo los activos financieros, mientras que la economía está mucho más planchada. Estamos hablando con Pablo Aro, el gerente de banca privada de Max Capital, todavía aquí en Bahía Blanca, entre otras actividades por la charla que dio ayer. Y cómo enmarcamos en esa descripción que hacía la situación actual de Argentina, ¿no? De un plan de estabilización bastante heterodoxo, digamos, se podría decir, pero ortodoxo también en cuanto a la baja del gasto público, ¿no? Y el superávit que viene sosteniendo el gobierno, con una inflación que ha ido desacelerando, aunque aparece ahora bastante por encima de un 2% y digo, bastante extendida en el tiempo, ¿no? Y una actividad económica que está bastante dispar también, donde hay sectores que avanzan a gran velocidad y otros que están muy preocupados. ¿Cómo estás observando en general esa situación? Bueno, en Argentina podemos tener también alguna, digamos, similitud con lo que hablábamos en lo anterior, porque definitivamente Argentina puede recibir mucho flujo financiero, básicamente todo el que no recibió en los últimos años. Y esto, digamos, hoy, digamos, tenemos un programa que es bien distinto del que implementó en su momento para hacer un paralelismo Macri en su gobierno, porque hoy ese flujo financiero básicamente lo está recibiendo el sector productivo en Argentina, que es eh, esencialmente energía y minería. Entonces, en Argentina estamos viendo una reconfiguración, una transformación, se podría decir, la matriz económica que tiene consecuencias en empleo, porque la velocidad a la cual una industria, digamos, destruye empleo y otra lo genera son distintas velocidades. Entonces estamos atravesando esta situación en la cual tenemos claros beneficiarios que están recibiendo flujos externos, lo cual crea también oportunidades para nosotros como inversores, ¿no? Para aquellos que tenemos que tomar decisiones de inversión. Claramente tenemos buenas oportunidades en comprando bonos de empresas de primer nivel, como puede ser Pampa Energía, Vista Energy, Pan American, o sea, todas empresas realmente líderes y con balances muy sólidos, que son las beneficiarias y las que están creciendo fuerte en el contexto de este marco económico, que de hecho lo venían haciendo también en el anterior y que se benefician más por lo que está pasando en el mundo a nivel geopolítico y con el precio del petróleo. El resto de la macroeconomía argentina es un proceso lento de reacomodamiento de todas las variables, ¿no? Dólar, inflación, tasas, tarifas, y esto tiene efectos paulatinos en el tiempo y en la capacidad de percibir del consumidor la mejora que está ocurriendo. Claramente el mayor beneficio de este programa de estabilización es la baja en la inflación, porque eso básicamente funcionaba como un gran impuesto y que afectaba a los más vulnerables. Ahora, lo que estamos viendo es que en donde se quedó el nivel del agua, el nivel del mar, y parece ser que es insuficiente para muchos sectores, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y la diferencia que marcabas con el gobierno de Macri es que allí la lluvia de inversiones que se dijo que llegó más que nada al terreno financiero y también así después se aceleró su salida y explica al menos en parte lo que sucedió con ese programa y después con el propio gobierno, ¿no? Exactamente, hoy de hecho ni siquiera tenemos grandes niveles de inversores externos, inversores del exterior, comprando instrumentos en pesos. Te diría tampoco así instrumentos en dólares, pero de los emitidos en el gobierno nacional. Ahora, dentro de lo que es el segmento provincial y corporativo, bueno, ahí sí hay más deseos de hacer negocios financieros por parte de los inversores externos. Y de hecho, esta semana, no podemos no mencionar, digamos, tuvo lugar el Argentina Week, que se desarrolló en Estados Unidos, en Nueva York, Sí. que es básicamente un evento, por ahí vos ya se lo contaste a tu audiencia en estos días, en donde Argentina se da a conocer al mundo de la mano de los grandes bancos de inversión. La inauguración fue con Jamie Dimon, que es el uno de JP Morgan, junto con Milei. Y básicamente lo que tuvo de interesante este evento es que las oportunidades que Argentina se concentró en ir a contar tenían que ver con las oportunidades que hay en la micro, con las oportunidades de la economía real. Esto es energía, minería, economía de conocimiento, energía nuclear, bueno, todos los agro, por supuesto, o sea, todos los, digamos, los sectores que son fuertes y que tienen grandes posibilidades de ser competitivos en el mundo. A diferencia de otros Argentina Week que han habido, en donde básicamente los funcionarios argentinos se concentraron en contar las bondades de la macroeconomía para ir a venderle bonos emitidos por el Tesoro Nacional. Claro, hay una diferencia muy notable y, consecuentemente entonces las recomendaciones de inversión o al menos de seguir vienen por el lado de estos sectores que se están promocionado grandemente esta semana en Nueva York respecto de aquel que esté pensando en alguna inversión. Es decir, sugerirías seguir esos sectores de la economía que han sido presentados y que muestran buenas perspectivas de crecimiento. Exactamente, Ariel. Ahí yo te diría, los negocios conservadores que tenemos en Argentina para analizar pasan especialmente por la energía. Entonces tenemos dentro del lado de las acciones, las empresas, grandes empresas energéticas como Vista, Energy y Pampa, y similar dentro del lado de los bonos. Los bonos, las obligaciones negociables emitidas por estas empresas, para nosotros representan también una gran oportunidad. De hecho, nosotros contamos con un fondo de inversión que permite invertir de manera diversificada en este tipo de activos, que en el año 2025 generó un retorno de 12% anual. Es decir, estamos hablando de un instrumento de muy bajo riesgo, pero que realmente ha podido entregar muy buenos retornos a los inversores. Ahora, dentro de lo que es la apuesta de apreciación de capital, yo creo que ahí lo que hay que mirar son los bancos. Los bancos en este momento son un activo complejo, porque como la economía está mal, la mora en los bancos está subiendo. Pero bueno, hablábamos que la economía real se puede distanciar de la economía financiera, y esto es algo que puede ocurrir en la medida en la que el mercado empiece a tener expectativas buenas para lo que viene en Argentina, y no estoy hablando para lo que viene en los próximos 6 meses, sino para lo que viene en los próximos 5 años. Si el inversor digamos, se convence de que hay oportunidades reales en la economía argentina, desde el punto de vista de la micro, eso va a ir acomodando el resto de las variables, porque la inversión es lo que te permite salir jugando hacia afuera en esta situación problemática que estamos, ¿no? Porque la inversión es lo que trae dólares y lo que trae también mayor recaudación para el fisco, lo cual podemos pensar, este gobierno lo utilizaría para bajar impuestos, ¿no? Eso generaría un círculo muy virtuoso. Entonces, los bancos son los que tienen la posibilidad fuerte de crecer en términos de los precios de sus acciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hoy el crédito en Argentina es muy chico y ahí es donde hay un gran potencial de crecimiento. Estamos hablando para duplicar, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, intermediación financiera viene siendo uno de los sectores que muestra números positivos, ¿no? Al menos en los últimos estimadores que se dieron a conocer, amén de los que mencionabas, ¿no? El agro y también los de la energía. Exacto. Excelente. Pablo, mucho gusto por haberte tenido aquí. Te deseamos junto a Marcos buena estadía en lo que queda y seguiremos en contacto para analizar todas estas cuestiones. Te mando un Dale, saludo. claro que sí. Contá con eso. Un abrazo Gracias, grande. un abrazo. Pablo Aro, gerente de banca privada de Max Capital, que llegó aquí a Blanca para la actividad de ayer y también
para otras que involucran estos temas que estuvimos conversando y que vamos a retomar luego al mediodía, porque hoy el tema central es la inversión que ha anunciado TGS junto a Pampa Energía, y justamente ayer Marcos Sánchez Negrete, que llegó con Pablo Aro para la charla en el Centro Histórico Cultural, hizo referencia a lo que mencionaba también Pablo, ¿no? Los bonos corporativos, lo que se conoce como las obligaciones negociables, que están rindiendo muy bien en el caso de las empresas energéticas, ¿no? Y ahí